Buenos días a todos. Me llamo Javier Román, soy adjunto del Servicio de Anestesia de este hospital, si no me conocéis. Y esta mañana quería hablar de algunas cosas sobre ventilación mecánica. Entonces voy a dividir la charla en tres partes. En la primera hablaré un poco de la ventilación de protección pulmonar, y no es que no la conozcamos y no sepamos que existe, pero creo que habría que aplicarla un poco más o ser conscientes de ella más habitualmente, ¿no? Y luego hablaré un poco de los modos, muy poco, de los modos de ventilación mecánica y concretamente de un modo de ventilación mecánica que es el único que existe en todos los respiradores que tenemos en el servicio, incluidos los de quirófano, y que se llama de la misma manera en todos. Esto es bastante raro. Y por último hablaré de un modo nuevo de ventilación mecánica, que es el NAVA, que lo tenemos en un respirador solamente, ¿no? En uno de los respiradores de REA en el MACET, ¿no? Y que, bueno, la verdad es que lo utilizamos poco, deberíamos utilizarlo más y, bueno, pues explicaré qué es lo que hay que hacer para empezar a utilizarlo y algunas de las ventajas que tiene. Esta es, yo creo que la diapositiva más importante de toda la sesión. Cuando queremos ventilar a un paciente, lo que tenemos que pensar son dos cosas. Una, que no tenemos que dañar el pulmón, porque está demostrado que la ventilación mecánica puede provocar lesión pulmonar, está claramente demostrado, y la ventilación no es un tratamiento, prácticamente nunca no es un tratamiento de lo que le pasa al paciente, solamente es un medio de soporte. Ganamos tiempo esperando que el pulmón se recupere o que la discrepancia entre las necesidades de oxígeno y de eliminación de CO2 que tiene el organismo y la capacidad que tiene el sistema respiratorio de aportarlas se recuperen. Entonces, no es un tratamiento, tenemos que procurar no hacer daño con esto que estamos haciendo para ganar tiempo, ¿no? Y que el intercambio gaseoso solo tiene que ser suficiente, no tiene que ser sobresaliente ni notable, solo con un aprobado raspado nos basta. Podría llamar un poco la atención los objetivos de oxigenación que podríamos tener, que son estos que veis aquí, el PO2 entre 55 y 80, o una saturación entre 88 y 95. Son un poco rácanos, casi entramos en el suspenso del intercambio gaseoso, ¿no? Porque tenemos menos de 60 de PO2. Pero la verdad es que estos objetivos de ventilación, de intercambio gaseoso, perdón, se han utilizado en muchos de los trabajos y desde luego en los trabajos más importantes que han estudiado la ventilación mecánica en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. Y bueno, se utilizó en uno y luego que reclutó a cientos de pacientes y luego se siguió empleando en otros. O sea, que no es una tontería o no están mal elegidos estos objetivos de intercambio gaseoso. Bueno, y en cuanto a la PCO2, no hablamos de PCO2 como objetivo de ventilación, sino que nos fijamos más en el pH, ¿no? Entonces, aquí hay más variedad. En los trabajos hay unos que son un poco más, digamos, agresivos y se conforman con pHs de 7,15 y otros que son menos permisivos y llegan y solamente admiten pH superiores a 7,30, ¿no? Pero probablemente sea razonable pues este pH de 7,25 como objetivo de ventilación. Vale, y entonces, para no lesionar el pulmón, se ha desarrollado la ventilación de protección pulmonar, que realmente es solo tratar el pulmón bien, es utilizar volúmenes corrientes que se dice que son reducidos, pero realmente no son reducidos, sino que son los normales para ese pulmón. Y los normales para ese pulmón son 6 mililitros por kilo de peso ideal. Tenemos que trabajar alrededor de 6 mililitros por kilo de peso ideal. El peso ideal se obtiene de esta fórmula y, como veis, depende solamente de la altura de la persona y del sexo, fundamentalmente de la altura. Para no estar trabajando con la calculadora cada vez que vemos un paciente, pues aproximadamente, o sea, si en esta fórmula nosotros aquí sustituimos, cogemos un paciente que mida exactamente 152,4, esto se queda en 0 y un paciente que mida, un varón que mida
152,4 centímetros, su peso ideal serían 50 kilos. En el caso de las mujeres, pues habría que restar 5 kilos y una mujer que mida 152,4, su peso ideal serían 45 kilos. Si vamos subiendo de 10 en 10 centímetros, alguien que mida 162,4, pues tendría que pesar 50 más 9,1, casi 60 kilos. Así, pues más o menos es fácil saber que con 70 kilos, pues serían 68, perdón, con 1,70 de altura, un poco más, serían 68 kilos de peso ideal y la mujer hay que quitarle 5 kilos, ¿no? Con esto tenemos una idea rápida de cuál es el peso ideal que nos va a servir para establecer el volumen corriente de 6 mililitros por kilo de peso ideal, que es uno de los pilares fundamentales de la ventilación de protección pulmonar. El segundo pilar, otro de los pilares, es utilizar una presión meseta que no pase de 30 centímetros de agua, y el tercero es utilizar PIP. No se sabe cuánta, pero hay que utilizar PIP, ¿eh? Entonces, bueno, luego recomiendan utilizar una frecuencia menor de 35. Utilizando frecuencias elevadas, pues hay riesgo de atrapamiento aéreo y de que vaya aumentando la PIB progresivamente sin nosotros quererlo. Pues 3 pilares entonces: volumen corriente alrededor de 6 mililitros kilo, una presión meseta que no supere los 30 centímetros de agua y utilizar PIB. Esto está claramente demostrado en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. Quizás no está tan claro en otros pacientes, ¿no? ¿Tendríamos que utilizarlo en todos los pacientes? Pues de hecho está demostrado en el síndrome de distrés respiratorio agudo. También hay mucha evidencia a favor de utilizarlo en todos los pacientes que tienen riesgo de sufrir síndrome de distrés respiratorio agudo, que son todos los que tienen esto y alguna cosa más, porque ya la diapositiva se me llenaba y no me cabía, ¿no? Y por extensión, probablemente todos los pacientes que están ingresados en una UCI tienen alguna condición que hace que su pulmón esté en riesgo, que haya algún factor de riesgo que pueda hacer que se favorezca la aparición de distrés. ¿Y qué hacemos en quirófano? ¿Qué hacemos con el resto de los pacientes? Hombre, pues probablemente tiene sentido, por ejemplo, en cirugías especialmente agresivas como la IPEC o como las esofagectomías o no sé, o a lo mejor Rickers, son cirugías largas con una atrición muscular y de tejidos importantes, que esto ya supone una liberación de reactantes inflamatorios que pueden favorecer el distrés. Entonces, en todos estos casos, yo creo que está recomendado y habría que utilizar ventilación de protección pulmonar. Luego, aquí abajo he puesto la driving pressure, que es presión de distensión o delta de presión, y la potencia mecánica. Estos son parámetros que están todavía en estudio y parece que fisiopatológicamente tiene sentido el que tengan interés y el que puedan ser de utilidad aplicándolos a la ventilación de protección pulmonar, pero todavía no hay una evidencia clara en que sirvan para algo, porque lo que se ha hecho para hablar de ellos es utilizar trabajos que se habían empleado para otra cosa, o sea, comparando distintos volúmenes corrientes en pacientes con distrés o comparando distintos niveles de PIB en pacientes con distrés. Y entonces de esos trabajos se extraían datos y se veía si la driving pressure o la potencia mecánica era más eficaz o menos eficaz para detectar o para predecir mejores resultados. Pero no eran trabajos diseñados específicamente para comprobar si la presión, si la driving pressure o la potencia mecánica eran buenos factores predictores. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, sabemos qué volumen corriente utilizar en los pacientes, sabemos qué presión no debemos pasar, porque esto está claramente demostrado, pero no sabemos qué PIP utilizar, y la verdad es que se ha estudiado qué PIP utilizar. Este probablemente fue el primer trabajo que dejó claro que la ventilación con volúmenes corrientes bajos reducía la mortalidad y que había que aplicarla en los pacientes con distrés. Y en este trabajo se utilizó esta tabla para decidir qué CO2 y qué PIP se utilizaba en los pacientes. Entonces, después de este trabajo, los siguientes trabajos importantes que trataban de determinar si
PIB alta o PIB baja, o si PIB medida conforme a la mejor distensibilidad, o sea, la PIB óptima era mejor que la PIB establecida por una tabla como esta, pues se han basado en esta tabla, ¿no? Entonces comparaban pacientes en los que se los trataba con esta tabla frente a pacientes en los que se utilizaba otra tabla con PIB más altas o se utilizaba la PIB alta. Entonces, la verdad es que no ha habido resultados concluyentes. Esto es uno de los trabajos en los que se emplean dos tablas. Una es esta, que es la PIB baja, que es la misma tabla que la anterior, un poco desplazada, ¿no? Aquí pues, tenemos que con 0,5% de CO2 pues, podemos tener dos PIB de 8 y de 10. O sea, que un paciente necesita para cumplir los objetivos de ventilación, que son los que os he comentado antes, ¿no? Objetivo de ventilación, CO2 55, entre 55, 80, 88, 95, ¿no? O sea, en este trabajo que se reclutaron, pues no sé, 500 o 800 pacientes, pues utilizaban este objetivo de ventilación. En el anterior también, ¿no? Entonces, si no se cumplían los objetivos de ventilación con 0, 4 y 8, se pasa a 0, 5 y 8. Y el siguiente escalón, si se sigue sin cumplir, es subir la PIB, ¿de acuerdo? Esto se comparó frente a otras PIB más altas, ¿no? Inicialmente empezaron con esta tabla, pero cuando llevaban 80 o 100 pacientes reclutados se dieron cuenta de que no había diferencia estadísticamente significativa entre la PIB que estaban aplicando los pacientes de PIB baja y PIB alta, y lo que hicieron fue subirla más todavía, ¿no? Y terminaron reclutando pacientes con esta otra PIB, que empiezan con PIB de 12 centímetros de agua para CO2 de 0,3 y ya con 0,4 suben hasta 14. Vale, no hubo diferencia de mortalidad en los pacientes en este estudio, ni tampoco ha habido diferencia de mortalidad en los pacientes que se han hecho en otros estudios comparando PIBs altas y PIBs bajas utilizando tablas. Y también ha habido trabajos en los que, como he dicho, calculan la PIB óptima y la comparan los resultados con pacientes con PIB, utilizando una tabla como la primera, ¿no? Entonces, tampoco se han encontrado diferencias en cuanto a mortalidad. Lo único que han encontrado estos trabajos es que, bueno, hay una mejoría, o sea, hay mejores datos de oxigenación, pero esto parece que no tiene consecuencias, no tiene consecuencias positivas para los pacientes, y en los pacientes que utilizan PIB óptima o PIB alta. Y luego también otro de los datos es que el uso de terapias de rescate, como por ejemplo el prono o la relajación muscular o el ECMO, es menor en los pacientes en los que se utiliza PIB alta o PIB óptima. Hasta ahí han llegado los trabajos. Entonces nos quedamos sin saber cuál es la mejor PIB que tenemos que emplear fisiopatológicamente. La verdad es que es muy atractiva la idea de utilizar y calcular la PIB óptima basándonos en la distensibilidad o basándonos en la oxigenación, que es lo que han hecho todos estos trabajos, ¿no? Pero no han conseguido resultados, desgraciadamente. Bien, vamos a pasar a la segunda parte, que voy a hablar de este modo de ventilación mecánica que no sé si a alguno se le ha ocurrido cuál puede ser un modo de ventilación mecánica que está en todos los respiradores con el mismo nombre. Es la SIMV, efectivamente es la SIMV, he oído por ahí, no he podido localizar la vocecilla. Vale, entonces hay un guirigay de nombres para designar a modos de ventilación mecánica que no dicen nada nuevo, ¿no? Simplemente son cuestiones comerciales de marketing y entonces, bueno, el único que permanece es la SIMV y hablaremos un poquito de él. Pero antes, para saber cómo está funcionando el respirador y qué es lo que nos ofrece cada modo ventilatorio, tendríamos que responder a tres preguntas, estas tres. ¿Quién y cuándo se inicia la expiración? Esto constituye la variable inicio. Entonces, saber si es el respirador el que empieza las respiraciones, si es el paciente, quizás pueden ser cualquiera de los dos en función de determinadas circunstancias. Y la variable inicio, entonces, pues puede ser el tiempo. Cuando nosotros programamos una ventilación controlada por presión o por volumen, el respirador sabe que cada X segundos tiene que empezar una inspiración, ¿no? Entonces es el tiempo la variable inicio. Pero puede ser que el paciente quiera respirar y haga un esfuerzo inspiratorio, baje la presión y entonces dispara la respiración. Pues también puede ser la presión la variable inicio. Y de la misma manera el flujo, porque también se detecta un flujo inspiratorio y entonces en este caso sería el flujo la variable inicio.
y puede haber otras variables inicio porque bueno, puede haber otras. Hay algunos respiradores que tienen un botón que si le das proporciona una respiración. Sí, es raro, pero hay algunos respiradores que lo tienen. Bien, y luego esta es la primera pregunta que tenemos que hacernos y tenemos que saber contestar. La segunda es cómo es la inspiración. Esta es la variable control porque el respirador solamente puede proporcionar la inspiración controlando la presión o controlando el volumen. Una de las dos cosas, pero no las dos cosas a la vez. Y conforme a la variable control se dividimos nosotros clásicamente los modos ventilatorios en controlados por presión y controlados por volumen. Esta es la segunda variable. Y la última es cómo, quién y cuándo se inicia la expiración, que es la variable ciclo, y puede ser pues igual que la variable inicio, pues por presión, por tiempo, por flujo o por otras, ¿no? Esto es lo que tenemos que saber. Tenemos que saber responder a esas preguntas para saber cómo funciona el modo ventilatorio que estamos empleando. ¿Y qué ocurre con la SIMV? Bueno, es un modo ventilatorio en el que nació, al principio apareció la IMV sin la S, y la IMV consistía en que al paciente se le dejaba respirar entre respiraciones programadas, ¿no? Se le dejaba respirar. Porque, no sé, en aquella época podían hacer dos cosas los respiradores. Una, no dejar hacer nada al paciente. O sea, si el paciente quería respirar durante respiraciones, no podía porque estaban cerradas las válvulas. Esto pasa todavía con algún respirador de quirófano de los que tenemos aquí, en los modos controlados. Y la otra cosa es que si intentaba respirar, le proporcionaba una de las respiraciones que tenía programadas el respirador en el modo controlado. Y estos modos se llamaban, pues, bueno, este último, asistida controlada, que era muy común de uso en las UCIs. Vale, pensaron que podía ser una buena idea dejar al paciente respirar entre respiraciones, cosa que es verdad. Y luego, para refinarlo, pensaron que podía ser mejor idea todavía que que la respiración que tenía programada el respirador pudieran adelantarla para hacerla coincidir con un esfuerzo inspiratorio del paciente. Y esto es lo que hace la SIMV, pero al contrario de la asistida controlada, el resto de las respiraciones se quedan en su sitio. Es decir, que esta respiración se ha adelantado con respecto a la que tenía programada, que es la punteada, pero esta se ha quedado en su sitio. Hay una especie de pausa compensadora, como si fuera un extrasístole supraventricular, que hay pausa compensadora, pues aquí también, ¿no? Entonces, con este modo ventilatorio no aumenta el número de respiraciones por minuto que hemos programado nosotros en el respirador. El respirador puede responder a los intentos respiratorios del paciente de dos maneras. Una, eso es adelantando la respiración que tiene programada si el intento respiratorio está más o menos cerca de la respiración que tiene programada y se produce en una ventana de trigger que en algunos respiradores podemos programar y podemos decidir cómo de larga es, en la mayoría no lo podemos decidir. Y en todos los respiradores que tenemos ahora, esta respiración espontánea la podemos ayudar con una presión de soporte, ¿no? Entonces, en este modo ventilatorio, pues eso, tenemos dos tipos de respiraciones o tres tipos de respiraciones, unas controladas del todo, otras asistidas y otras espontáneas puras o espontáneas con presión de soporte. Todos los respiradores que tenemos en el servicio, en la SIMV, digamos que la ventana de trigger, el trozo de tiempo en el cual el respirador va a adelantar la respiración en cuestión, está muy cerca, está cerca de la respiración que va a venir, ¿no? Pero hay algún respirador que en lugar de estar al final, está al principio de la ventana de trigger, o sea, está aquí. Esto es un poco raro, la verdad es que no sé por qué los fabricantes hacen estas cosas, ¿no? Pero me han puesto aquí delante. Pero aunque el paciente respire justamente en la primera fase de la expiración y el respirador coja esta respiración y se la adelante aquí, luego ya si hace otro intento respiratorio en esta parte no le da otra respiración programada, sino que solamente le asiste con presión de soporte. Bueno, lo que tiene que quedar claro es todo lo que tenemos aquí es esto, son adelantos de una de las respiraciones si el paciente intenta respirar y las demás se quedan en su sitio, de forma que el número de respiraciones programadas se mantiene.
Bueno, dejamos de hablar de la SIMV y vamos a pasar ahora del NAVA. Esta es la parte nueva. Es un modo ventilatorio que ya lleva en el mercado un tiempo. Nosotros pues lo tenemos aquí desde la pandemia, cuando nos compraron los respiradores nuevos. Bueno, fue uno de los motivos por los cuales optamos por este respirador, ¿no? Por los maquets que tenemos aquí. El otro motivo fue que era un respirador versátil, que en la misma máquina nos permite hacer alto flujo, nos permite hacer no invasiva, aunque ya sabemos que las no invasivas de estos respiradores que están pensados para invasiva no son del todo óptimas, y además que tenía un modo ventilatorio avanzado, que es en este caso este. Y es un modo ventilatorio que utiliza la electromiografía diafragmática para empezar la inspiración, para terminar la inspiración y ciclar la expiración, y para calcular cuál es el soporte que le tiene que dar al paciente, ¿no? Es un modo ventilatorio que tiene una presión proporcional al esfuerzo del paciente. Esto es importante, ¿no? Esto es importante, además es proporcional durante toda la inspiración, no de respiración a respiración, sino que va variando durante la inspiración en función de lo que se contrae el diafragma. Esto es importante porque al estar utilizando el respirador, la contracción o la despolarización del diafragma, realmente es nuestro sistema nervioso central, somos nosotros los que estamos controlando al respirador. Es como una especie de balón de contrapulsación. Es mejor que un balón de contrapulsación, pero el balón de contrapulsación es como si fuera la presión de soporte, porque es fijo, y esto es algo variable. Estamos controlando una especie de segundo músculo respiratorio, ¿no? Porque cuando nosotros queremos respirar más, mandamos más estímulos al diafragma y a la musculatura accesoria, y a la vez también este más se recoge por este sistema ventilatorio y hace que el respirador empuje con más fuerza. Entonces nosotros estamos regulando la presión que está desarrollando el respirador. ¿Qué ventajas teóricas tiene este modo ventilatorio? Pues claro, al utilizar la electromiografía diafragmática, pues mejoramos la sincronización con la inspiración y también con la expiración, porque lo detectamos antes y es independiente de si hay fugas o no hay fugas, o de si hay autopip o no hay autopip, ¿no? Esto puede ser más importante en ventilación mecánica no invasiva, que también se puede emplear este modo ventilatorio. Y luego lo que he comentado, que la cantidad de la asistencia depende del esfuerzo del paciente y se actualiza cada muy pocos milisegundos, cada 16 milisegundos va cambiando en función de lo que detecta el respirador. Y por eso es poco frecuente que haya una sobreasistencia respiratoria, ¿no? Porque se va a regular, el paciente se va a autorregular para tener un volumen corriente que es el que quiere. Y la verdad es que habitualmente está alrededor de 6 mililitros kilo de peso ideal y no suele pasar los 8 mililitros de peso ideal. Entonces se ajusta, aunque sea un modo asistido, a los estándares de ventilación de protección pulmonar. Además de eso, se puede utilizar el catéter que tenemos que emplear para monitorizar qué es lo que está haciendo el diafragma, aunque no estemos utilizando este modo ventilatorio. Entonces podemos saber, un paciente que a lo mejor lo tenemos muy sedado, que creemos que no es conveniente utilizar modos asistidos, pero si tiene un catéter NAVA podemos ver si el paciente está haciendo esfuerzos inspiratorios o no. Y luego, una vez que hayamos retirado la ventilación mecánica, podemos seguir viendo también qué es lo que está haciendo su diafragma. Y como desventaja, pues necesitamos una sonda nasogástrica, que muchos pacientes necesitan una sonda nasogástrica. Necesita que haya impulso respiratorio, que el paciente quiera respirar, que se contraiga el diafragma, porque si no, no detectaremos nada. Y luego que pueda haber algunos artefactos eléctricos que afecten a la señal que nosotros estamos recibiendo, ¿no? Y que pueda entonces afectar la ventilación. ¿Qué es lo que, cómo lo utilizamos realmente? ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, necesitamos un paciente, que tenemos muchos aquí, necesitamos una sonda nasogástrica específica que está dentro de esa caja, necesitamos un módulo para conectar en el respirador, el cable que conecta la sonda y el módulo, y luego querer utilizarlo. Vale, entonces, bien, este es el catéter específico, que es una sonda nasogástrica
es más blandita que las Salem, quizás de ese grosor, es más gruesa que una de las de nutrición enteral solamente, pero algo más cómoda y tiene varias luces, ¿no? Una luz por la que podemos utilizarla para nutrición enteral, esto es una guía para que se pueda ver en las radiografías y luego tiene otra luz que la podemos utilizar para aspirar o también por aquí podríamos infundir medicación y otra luz que es por donde van los electrodos, que es lo más importante, ¿no? Entonces, para colocarla hay que hacer lo mismo que con las sondas nasogástricas normales, pero tenemos que colocarla a una distancia determinada porque los electrodos que tiene esta sonda nasogástrica tienen que quedar pues, allí en el esfínter esofágico inferior, que es donde está rodeado, donde está lo más cercano posible al diafragma. No nos tenemos que olvidar de hacer una radiografía de tórax antes de empezar a administrar nutrición, porque puede ocurrir que aunque metamos la sonda en el pulmón, al final detectemos también actividad eléctrica y nos podemos confundir, ¿no? Entonces, siempre hay